La predicación de hoy se titula Firmes en la enseñanza recibida. ¿Puede leerlo conmigo? Firmes en la enseñanza recibida. Podemos colocarlo ahí. Firmes en la enseñanza recibida. El apóstol Pedro le da una importancia a la enseñanza que les ha dado. Vamos a ir leyendo varios versículos, del 12 al 21. El apóstol en estos versículos les dice que él en breve abandonará su cuerpo. El Señor le ha dicho que se lo llevará. La palabra griega que se utiliza ahí es: el Señor me ha dicho que pronto abandonaré este tabernáculo, esta carpa. Entonces, ¿por qué utiliza esa palabra? Porque el tabernáculo está haciendo alusión también al tabernáculo del Antiguo Testamento, que era la parte externa, y el tabernáculo también guardaba adentro varios símbolos de la presencia de Dios. El arca del pacto, por ejemplo, donde estaba el maná, estaba la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y ahí, adentro del tabernáculo, en el lugar santo, santísimo, se manifestaba la presencia de Dios. El tabernáculo era la parte externa en general. Entonces él dice: mire, yo en breve voy a abandonar este cuerpo, este tabernáculo, en el que mora el Espíritu, pero yo me iré. Pero antes de irme a la presencia del Señor, yo quiero pedirles que ustedes estén firmes en las enseñanzas que han recibido, no solo de mí, de los otros apóstoles, sino que también de mí, ustedes las retengan. Porque vendrán falsos maestros que incluso negarán la venida del Señor. Negarán la doctrina de Cristo. Entonces, como buen maestro, el apóstol Pedro les anima, les insta a permanecer fieles totalmente, que no se les olvide, que se las grabe. Entonces él vuelve a repetirles tres de las enseñanzas en estos versículos. Habrá otras más adelante que son importantes para el creyente, para el cristiano. Entonces, como él es un buen maestro, además de un buen apóstol, reitera lo enseñado. Los maestros, o los buenos maestros, reiteran las partes importantes que quieren transmitir. Que los estudiantes se les grabe esto. Uno repite y esto, y esto, y esto, y de tanto repetir, pues se les queda. Entonces, veamos en la primera parte, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dios habla hoy y dice así: por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Pero yo se las vuelvo a repetir. Yo se las repito, yo se las reitero. Cuando uno dice yo se las vuelvo a repetir, incluso está haciendo una redundancia, pero es para hacer énfasis. Yo se las seguiré recordando. Lo saben. Porque si no, se les va a olvidar. Y él les dice: mire, mientras yo viva, se las seguiré diciendo, se las seguiré diciendo. Y aun cuando yo me vaya a la presencia, porque el Señor ya me lo dijo, que me iré pronto, me voy a cerciorar de que ustedes recuerden estas enseñanzas aun cuando yo esté en la presencia de Dios. Segunda de Pedro 1:13, leámoslo. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarle la atención con estos consejos. Interesante. Mientras yo viva, aquí estaré insistiendo. Veamos el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar este tabernáculo. Este cuerpo, dice otra versión, y esta la traduce esta vida. Son correctos, son traducciones correctas. La he de abandonar. Ahora, Pedro no se sorprende que el Señor le ha dicho: ya te vienes en breve conmigo. Él no lo está diciendo de manera afligida, no lo está diciendo de manera angustiada. Él lo está diciendo con serenidad, con paz,
Porque él se recuerda que antes de que Jesucristo lo enviara plenamente al ministerio apostólico, él lo llamó, él le hizo 3 preguntas, él respondió 3 veces y luego le dice: Pedro, cuando eras joven, te arreglabas, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas grande, cuando seas viejo, llegará el día, la hora en que otro te ceñirá e irás donde no quieras, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. O sea, le explicó después a Pedro y le dijo: mira, Pedro, ahora este es el camino trazado, yo estaré contigo, tú vas a confirmar a tus hermanos, tú vas a predicar la palabra y vas a morir. Incluso te voy a decir cómo es que vas a morir. Le dio a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Entonces, él ya lo sabía. Y aquí está terminando su ministerio prácticamente y está consciente de esa verdad. Leamos ahora 1 Pedro 1:15. Otra vez reitera el versículo 12. Pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. Él tiene que decirlo porque está escribiéndolo. No todos sabían leer y escribir. Entonces le dice: ustedes tienen que, quien se lo lea, a toda la congregación en la carta donde la lean, es bueno que ustedes sepan que yo estaré constantemente enseñando, se los estaré diciendo. Para él era muy importante. Entonces, la segunda carta de Pedro nos revela, digamos, 2 verdades generales. Primero, es la segunda carta muy previa a la muerte de él. Entonces, él va a tratar de destacar aspectos importantes que él considera que deben de recordar. Y una de ellas, aquí son 3, pero una de las más resaltantes es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice: mire, si algo deben de tener claro y presente, y se los han enseñado, lo han oído varias veces, ustedes lo han recibido, yo se lo reitero, no se olviden de esta doctrina, de esta verdad. El Señor volverá otra vez por su iglesia. Créanlo, reténganlo, porque después los van a tratar de confundir, porque después entrarán, como dice el capítulo 2, versículo 1 de la segunda carta de Pedro, porque vendrán hombres, vendrán herejes, falsos maestros, que negarán todo lo que Jesús ha enseñado. Y más adelante enseña precisamente de que la iglesia se confundió porque algunos comenzaron a dudar de la venida del Señor, porque comenzaron a decir otros que no eran fieles creyentes: pero si estos están diciendo que Cristo viene y que viene y que viene y no ha venido. Entonces, eso no es verdad. Bueno, tenemos que poner en claro que los primeros creyentes sabían de la venida del Señor. Cuando usted lee el libro de los Hechos, ¿alguno de ustedes ha leído completo el libro de los Hechos? Amén. Amén. Tiene 28 capítulos. Una de las doctrinas principales que se repite en todos esos capítulos es que Cristo viene otra vez, que Cristo regresará, la segunda venida del Señor, su venida, su retorno, se repite una y otra vez. Era una de las doctrinas fundamentales, además de su muerte, además de su resurrección, la segunda venida. Pero lo que no entendieron algunos, porque la enseñanza no estaba totalmente desarrollada, no estaba totalmente interpretada. Lo que algunos creyeron es que la venida iba a ser muy rápida, muy pronto. O sea, ellos esperaban incluso que en el tiempo de ellos, hace 2000 años, Cristo iba a regresar. Entonces se murió la primera generación de cristianos y no vino Cristo. Vino la segunda generación. Se murió la segunda generación y Cristo no vino. Entonces ya los de la tercera y cuarta generación, cuando oían la segunda venida, decían: pero si los de la primera generación decían que ya viene Cristo y no vino, no ha venido. Los de la segunda también y no ha venido. Entonces yo creo que la segunda venida no es verdad. Comenzó ese rumor
esa falsa enseñanza dentro de la iglesia. Entonces, el apóstol Pedro le dice, no, aunque el Señor se tarde, aunque el Señor no venga pronto, ustedes deben de saber que esa es una gran verdad. Él regresará y en otras palabras lo hará a su tiempo. Veamos lo que dice entonces él recordándole en este pasaje, en este mensaje, tres grandes verdades y vamos a ver la primera. El tema de la predicación es firmes en la enseñanza recibida. Y aquí nos vamos a ver tres. Ahora leemos la primera, que es la enseñanza de la poderosa venida del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:16. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía, ¿qué dice? En cuentos. No consistía en cuentos, inventados ingeniosamente. Sí, no consistía en cuentos. No consistía en fábulas. No consistía en leyendas. No era una historia infantil, que es puro cuento. Algunos de ustedes, cuando eran pequeños, su madre quizá, o nosotros, por lo menos nosotros tal vez lo hicimos también, les leímos algunos libros de cuentos a nuestros hijos. Amén, ¿verdad? Sí. También les leímos las historias bíblicas, por supuesto, sí, se las leímos. Pero hablo que también les contamos algunos cuentos, como el de la Caperucita Roja, ¿verdad? Como el de los tres cochinitos. Yo recuerdo que a una de mis hijas le encantaba oír la historia de los tres cochinitos. Le encantaba oír el cuento del gusanito volador. Hablando de gusanos, ¿verdad? Como hablamos, el gusanito volador. Y todas las noches le decía, bueno, es la hora de orar, leer una historia bíblica o de leer algo de la Biblia. Sí, pero quiero que me cuentes las historias o los cuentos. ¿Cuáles quieres? El de la Caperucita Roja. Y le volvía a contar, y le volvía a contar de los tres cochinitos, y le volvía a contar el de gusanito volador. Creo que el gusanito volador no se lo saben ustedes, ¿verdad? A este lo voy a contar, pero otro día. Bueno, el punto es que no es un cuento infantil. Ahora, tampoco es una leyenda bien elaborada. Lo que está diciendo aquí Pablo es ingeniosamente elaborada. Por ejemplo, los griegos tenían leyendas bien elaboradas. Por ejemplo, la historia del dios Zeus. Cuando uno lee, la historia de Zeus es bien entretenida. De los dioses, del dios Zeus, cómo es que se convierte, cómo es que entra en una trama de historias humanas. Pero está bien elaborado, es bien bonita la leyenda, pero es pura leyenda. Eso no es verdad. Entonces, Pedro le dice, no, no es un cuento ni es una leyenda bien elaborada. Eso es una gran verdad. Nosotros sabemos que la venida del Señor será poderosa y será con gloria y es verdadera. Oiga lo que dice, bueno, vamos a explicar más bien dicho, 2 de Pedro 1:16 en la primera parte, donde dice que será con poder y con gloria. Si nosotros leemos otros textos de la venida del Señor, vamos a ver algunos detalles de que de verdad es una venida poderosa. Es una venida poderosa y con gloria. Por ejemplo, en Lucas 21:17, que leemos así. Y entonces verán al Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, que viene, mire pues, en una nube, pero en una nube impresionantemente, en una nube blanca, decía un coro antiguo. Es una nube espectacular. Viene con poder. Pero aquí la palabra poder es un poder de dinamita. Dinamis o dunamis también se puede pronunciar así. Dice, y viene con gran
gloria. Esa segunda venida del Señor será maravillosa, será poderosa. Vemos otro pasaje, en Mateo 25:31, que también se menciona gloria, pero menciona otros dos aspectos que hablan de la grandeza de la segunda venida del Señor. Mateo 25:31. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gracia. Entonces aquí está hablando de gloria, está hablando de ángeles, santos ángeles, y está hablando de trono. Eso es grandeza, eso es impactante, eso es extraordinario. Ha hablado de nube, poder y gloria en el anterior. Ahora está hablando aquí de ángeles también y de trono. Entonces, vemos en otro pasaje segunda venida del Señor, por ejemplo en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Es una segunda venida visible. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el texto. Si uno entra un poquitito a esas profundidades, todo el universo será iluminado con la venida del Señor. El cielo y la tierra mirarán esa gloria, y todos los habitantes de la tierra mirarán esa magnífica segunda venida del Señor. Así que no es una ficción, no es leyenda, no es una invención, sino es algo real. Él lo conecta, ¿sabe? Yo solo les mencioné algunos pasajes, pero el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos, así lo dividieron. En el siglo XIII, el Nuevo Testamento lo dividieron en 260 capítulos. En esos 260 capítulos, la segunda venida, el retorno del Señor, se menciona 318 veces. ¿Será una doctrina importante? Importantísima. Esa doctrina es más importante, oiga bien lo que le voy a decir, comparando alguna, que la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque la batalla de Armagedón, ¿cuántas veces se menciona? Se menciona una sola vez. En Apocalipsis, una sola vez. Busque la palabra Armagedón y va a aparecer una sola vez. O sea, es una doctrina secundaria, terciaria, es de las menos importantes, pero es doctrina, es palabra de Dios, sí. Lo que estoy haciendo es comparando. La segunda venida aparece 318 veces. Y Armagedón solamente una. La segunda venida es muy importante. ¿Saben ustedes qué secta religiosa se bautiza por los muertos, por sus muertos familiares? Los mormones. Amamos a los mormones. Los bendecimos. Aunque no estamos de acuerdo con sus enseñanzas equivocadas, heréticas. Pero ellos, en base a un versículo, uno, y que ni siquiera habla de bautizar a los muertos de manera directa, sino de manera indirecta. Pablo menciona, dice, si algunos no creen en la resurrección, ¿por qué algunos se bautizan por los muertos creyendo de que van a resucitar? Pablo no está diciendo que hay que bautizarse por los muertos, sino lo hace como una referencia muy lejana de algunos que están equivocados. Ese pasaje lo agarran los mormones y dice, mire, se puede bautizarse uno por el muerto familiar para que esté mejor en el cielo. Hacer doctrina de un versículo no sirve. No es correcto. Entonces la venida del Señor, ¿cuántas veces les dije que aparecía? 318 veces. Es una doctrina importantísima. Y aunque el Señor se
según algunos tienen por tardanza la segunda venida, porque algunos dirán, pasaron 1000 años y no vino. Pasaron otros 1000 años y no vino. Estamos ahora en el 2018. Bueno, recuérdese que Pedro ahí mismo va a decir en su carta, lo que pasa es que para el Señor un año es como, un día es como, y 1000 años como un día. Entonces, si viene al tercer día, pues puede ser que venga al año 3000, por decir algo. Lo que está diciendo, para Dios el tiempo es relativo. Entonces, ahora, de que va a venir el Señor, va a venir por su iglesia. Eso es segurísimo. Y eso nos traería alegría. Porque entonces se vendría a instaurar el reino de Dios para siempre. Ahí estaremos los creyentes con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ahora otra de las enseñanzas importantes que Él les quiere hacer recordar, que no se les olvide, es la enseñanza de Jesús como el Hijo de Dios. Es decir, les habla otra vez de la divinidad. Aquí no está hablando del Hijo de Dios como inferior, sino está hablando como aquel que es de la esencia, ousia, lo que enseñamos en la predicación anterior, que participamos de la naturaleza divina, no de la esencia. Aquí está hablando entonces de que Jesús es el Hijo de Dios, también es Dios, es de la misma esencia. Él no es el carpintero solamente, Él no es un buen maestro de moral, no es un buen hombre o solo es un profeta. No, le dice, ustedes retengan esta verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, es de la misma esencia. Primera de Pedro 1:17. Lo leemos. Lo vimos cuando Dios, el Padre, le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló en aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado, en quien he elegido. Aquí es singularísima la palabra mi Hijo amado. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. No somos de la misma esencia de Dios. Somos adoptados hijos de Dios. Legalmente, espiritualmente somos hijos de Dios. Pero el único Hijo de Dios de la misma esencia es Cristo. Es lo que está enseñando el texto. Entonces Pedro también en este pasaje se está refiriendo realmente al momento de la transfiguración de Jesús. Él dice, miren, nosotros nos dimos cuenta que Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios, porque se nos reveló y nosotros fuimos testigos, lo vimos, estuvimos ahí cuando ocurrió esa transfiguración en la que se nos reveló esa verdad. Mateo 17, 1, 2 y luego en el versículo 5. En la Nueva Traducción Viviente dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Versículo 5. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me ha dado gran gozo, escúchenlo a Él. Qué hermoso. Jesucristo es el Hijo de Dios, es de la misma esencia de Dios. Esa enseñanza debemos de retenerla. Muchos niegan que Jesucristo sea el Hijo de Dios, de la misma esencia divina. Eso lo niegan. Así que Pedro y varios testigos confirman esa gran verdad. Lo vimos, lo confirmamos. Está hablando en primer lugar de Santiago, Juan y él también. Él dice, nosotros oímos su voz, nosotros estábamos con él en ese monte sagrado. También en el bautismo está esa verdad. En momentos claves el Señor hace conocer a los que están ahí que Jesucristo es el Hijo de Dios, de la misma esencia que Él. Mateo 3, 16, 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron
Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Punto número 3 de la predicación de hoy, firmes en la enseñanza recibida. La verdad número 3, la enseñanza de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Les dice Pedro, yo quiero decirles, reiterarles lo que ya han aprendido, han enseñado. La enseñanza, las Sagradas Escrituras no fallan, son palabra de Dios. Fue anunciada por los hombres, los profetas, los santos hombres de Dios. Quedó plasmada en las escrituras que ellos tenían en ese entonces, que era el Antiguo Testamento. Esa palabra no falla, esa palabra es verdadera. Lo que anunciaron los profetas también, esa palabra se ha hecho realidad hoy en Jesucristo. Se ha cumplido esa promesa. Por eso las escrituras de los profetas son palabra de Dios. Y podríamos decir nosotros ahora, pues todas las escrituras son palabra de Dios. No olvidemos esa verdad básica. No existe otro libro que contenga la palabra de Dios escrita. El único libro que contiene palabra de Dios escrita es la Biblia. Hay otros libros religiosos, hay miles de libros religiosos. Los Upanishads de los hindúes, el Corán de los musulmanes, el libro del Mormón de los mormones, otros libros apócrifos, otros libros que hablan de cualquier tipo de religiosidad. Los gnósticos abundan con esos textos, pero ninguno de ellos es palabra de Dios. Entonces son falibles. Es lo que quiere decir el apóstol Pedro en estos 3 versículos. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues este mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo es, tanto la palabra dicha por los profetas que luego se convirtió en escritura, la escritura que ustedes ya contienen, no son el resultado de ideas humanas. No lo escribieron hombres comunes y corrientes, sino que fueron hombres de Dios, inspirados, guiados por el Espíritu Santo. En contraste con todos los otros libros. Dice, esta palabra de los profetas que quedó escrita, las escrituras que tenemos son más seguras que cualquier otra cosa. Podríamos decir hoy, la palabra de Dios es más segura que las visiones. Podemos tener una visión y el Señor nos puede decir parte de verdad o decirnos algún mensaje en una visión, pero la palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia, es la más segura. Una visión puede ser cierta o no puede ser cierta. Uno puede, yo sé que muchos de ustedes, y en lo particular, en su misericordia el Señor, algunas veces me ha mostrado alguna visión o algún sueño. Y me dice mensajes y se han comprobado. Pero eso es a nivel personal, para mí, para mi edificación, para mi fe. Eso no es palabra de Dios normativa. Una visión que usted tenga puede ser verdad, pero no la podemos incluir en la Biblia. La palabra de Dios es la palabra de Dios más segura. Cuando me vienen a contarme una visión, yo digo, Señor, ayúdanos. Y yo no soy interpretador de sueños ni de visiones, pero puedo discernir. Y a veces digo, hermano, hermana, no sé qué Dios le quiso decir ahí.
Si esa visión es de Dios, pues el Señor se le puede decir el significado con otra visión o de alguna manera. Porque a veces los sueños y las visiones son resultados de las mismas preocupaciones. Ya el mismo texto dice que el que mucho se preocupa tiene pesadillas, dice. Lo estoy diciendo en lenguaje actual. El que mucho se preocupa, muchas pesadillas tiene. Entonces, esa pesadilla no es una visión. Y yo agregaría otra. El que mucho come, pues también tiene pesadillas. Si usted en la noche, antes de acostarse, usted come un buen trozo de carne asada o de carne de cerdo o come chicharrones, va a soñar con los 4 jinetes del Apocalipsis. Va a soñar con el anticristo, hermano. Va a soñar con la gran tribulación. Pero lo que está diciendo es aquí, mire, las voces, las experiencias personales no superan la palabra de Dios. Y dice, la palabra de Dios para nosotros es muy importante. Tómenla siempre en cuenta, está diciendo Pedro. Léanla, medítenla, conózcanla. ¿Por qué? Porque es como una lámpara que ilumina un lugar oscuro. Ya tenemos algo parecido a lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la bendita palabra de Dios. El texto sigue diciendo que es como la estrella de la mañana que alumbra el corazón. Sí, en efecto. La profecía que se cumple en la Escritura, entonces no se interpreta de manera antojadiza. Está diciendo, mire, esta es palabra de Dios. Lo dijeron los profetas, quedó escrita aquí en las Sagradas Escrituras, entonces se deben de interpretar de manera correcta. Vamos a lo que dice Pablo en otro pasaje, dice que el hombre espiritual entiende las cosas espirituales. El hombre carnal no discierne los aspectos espirituales, se han de discernir espiritualmente. Dice que el hombre que lee las Escrituras, el creyente, debe estar unido al Espíritu, porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios y nos lleva a conocer las verdades de las Sagradas Escrituras. Entonces la profecía no es de interpretación privada, es una interpretación en la que el Espíritu Santo da testimonio a la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo, y tenemos que entenderla guiados e iluminados por el Espíritu Santo, por la lectura cuidadosa, la meditación, la oración. Y nos vamos a dar cuenta que no es una interpretación privada. Así que la profecía escrita y cumplida en la Biblia no es de creación humana. La Biblia fue escrita por hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es una gran verdad. Los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo fueron hombres de diferentes culturas, digamos de diferentes niveles de educación, algunos de diferente contexto, de diferentes épocas, pero todos fueron guiados por el Espíritu Santo. Muchos de ellos no comprendieron en ese momento cuál era el mensaje que llevaba allí, pero el Señor les guió a que escribieran sobre el tema, sobre la enseñanza, sobre el mandamiento, y lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Luego, cuando nosotros vemos de principio a fin una perfecta unidad, pero perfecta unidad en las doctrinas esenciales de la salvación y de la revelación de Dios a los hombres. Vemos que muchas de las doctrinas del Apocalipsis ya se mencionan en el libro de Génesis y son muy puntuales porque se menciona en Génesis y se menciona en Apocalipsis. Hay como unas 20 doctrinas y 20 pasajes que se mencionan en Apocalipsis. Por ejemplo, el árbol de la vida se menciona en Génesis y se menciona también en Apocalipsis. Y así, es muy paralelo. Hay una perfecta unidad del pecado, acerca de la doctrina del pecado, acerca de la doctrina de la salvación, acerca de la misericordia, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Hay una doctrina perfectamente unida acerca de la condición pecaminosa del hombre en toda la Escritura. Así que esto no lo pudo haber escrito un hombre ni un grupo de hombres brillantes, ni se conocieron muchos de ellos, pero todo concuerda en un mensaje que tiene unidad. Por eso esta es la palabra de Dios escrita, y esta palabra de Dios no falla.
Por eso Pablo dice a los judíos, la escritura y las promesas del Señor ahí están. No es que la palabra de Dios o la promesa de Dios haya fallado. Ustedes fallaron. Así les dice Pablo. Ustedes desobedecieron. Ustedes se apartaron. Pero Dios es fiel. Dios permanece fiel. La palabra de Dios no falla. Las promesas no fallan. Ustedes no creyeron. Ustedes no oyeron con fe ni aplicaron esa palabra de Dios para ustedes. Ustedes fallaron. Las escrituras no fallan. Esta es la enseñanza de Pedro en estos versículos de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice esta maravillosa verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, dice esta versión, para corregir y para instruir en la justicia. Y nosotros somos testigos de que es verdad lo que ahí dice. Esta palabra ha sido útil para nosotros, para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos e instruirnos en todas las áreas de la vida y de la conducta. Mis queridos hermanos, el mensaje de Pedro para la iglesia de aquel entonces y para usted y para mí hoy es: estemos firmes en la enseñanza de la poderosa segunda venida del Señor, en la divinidad del Hijo de Dios, la esencia de Dios Padre, y de la enseñanza de que la Biblia es la palabra de Dios infalible, la palabra de Dios escrita. Amén. Dios los bendiga. Pónganse de pie. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por ser tan bueno y tan bello que preservarte la Escritura Sagrada para que después de 2000 años tu iglesia tenga un manual completo de lo que tú quisiste revelarle a la humanidad. Aquí está el mensaje. Gracias, Señor, porque sabemos que Cristo vendrá otra vez. Por eso procuramos guardarnos. Por eso, Señor, procuramos andar siempre en santidad. Por eso es que seguimos creyendo en tu palabra. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, a leerla, a entenderla, a vivirla. Es muy útil para nosotros los creyentes. Gracias por reafirmarnos que Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios de la misma esencia. Gracias, Dios Trino, por revelarte como Dios creador en el Antiguo Testamento, como Dios Salvador en el Nuevo Testamento y como Dios santificador en estos 2000 años también con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Gracias. No nos permitas apartarnos de la verdad. No nos permitas creer mentiras. Señor, hoy en pleno siglo XXI, dentro de algunos sectores que se dicen cristianos, niegan la venida del Señor. Dicen que es espiritual, que nunca será un regreso físico. Mentira, Señor. Todo ojo le verá, será visible. Es cierta, muy cierta. Por eso la repites muchísimas veces, 318 veces en el Nuevo Testamento. Gracias. Y gracias, Señor, porque retendremos esta verdad, que tu palabra no falla y es palabra inspirada. Todo otro escrito es un escrito humano. Gracias por revelarnos estas verdades, las recibimos
Y esto nos fortalece para seguir en nuestra vida cristiana, para seguir creyendo en ti, hasta que tú vengas por nosotros o nos lleves a tu presencia. Te amamos, Señor. Si has traído a alguna persona que no es salva o que se alejó de ti, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tócales para que entreguen su vida a Jesucristo y otros se vuelvan al Señor, se reconcilien. Padre, gracias. Aquel que va a recibir a Jesucristo por primera vez y se va a reconciliar, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me vuelvo a ti. Me convierto a ti. Me arrepiento de mis pecados. Creo en ti, Jesucristo, para ser salvo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mis labios como Señor de mi vida. Y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos y vendrás otra vez. Gracias por salvarme hoy. Amén.